segunda y última parte de nuestra serie La ciencia y la Biblia, con el aspecto filosófico. Hemos visto hasta este momento las evidencias científicas que la Biblia ha mantenido de una forma uniforme, a pesar de que los científicos nada más en los últimos 100 años se han equivocado más de 100 veces. La Biblia, que fue escrita en un periodo de 1500 años, jamás se equivocó. Entonces es maravilloso poder abrir un libro y darnos cuenta a través de las evidencias científicas, y ahora vamos con las evidencias racionales de que la Biblia es la palabra de Dios. Quiero comenzar en esta noche presentándoles a ustedes algunas bases racionales filosóficas, porque mucha gente me ha preguntado, ¿es posible convencer a una persona a que crea en Dios y a que acepte a Jesucristo a través de evidencias racionales o filosóficas? Y la respuesta es no. Las evidencias racionales y científicas o filosóficas que vamos a comenzar a ofrecer pueden preparar el corazón y la mente humana, pero la decisión de la persona que ve la luz y que su mente le pedía racionalización y comprensión de las cosas que Dios nos ofrece, el propósito es dejarlos sin excusa. Dios quiere que nosotros comprendamos que la Biblia es un espectro tremendo de pensamientos, de filosofía, de verdades, y que se pueden analizar desde diferentes perspectivas. Y cuando nos introducimos al área filosófica de la Biblia, tenemos el propósito, vuelvo a repetir, de que todos ustedes que buscan evidencias racionales, comprensivas, coherentes a tu manera de pensar, puedas encontrar a través de estas conferencias lo que tú estás buscando, para que una vez que tú las encuentres puedas comenzar a considerar la importancia de tu salvación eterna delante de Dios. Así pues, no podemos caer en el extremo de decir, no, es que nosotros no vamos a filosofar, cuando la Biblia es un tipo de filosofía. La palabra sofos significa amor al conocimiento o a la sabiduría. Es el término etimológico de la palabra filosofía. Y la Biblia tiene una filosofía o una sabiduría que no es de este mundo, por lo que sus evidencias rebasan todos los conceptos, sobrepasan todos los razonamientos que tú puedas jamás haber estudiado en ninguna carrera de filosofía y de letras. Cuando acabemos esta serie de la ciencia y la Biblia, con esta última parte, repito, que vamos en esta noche a iniciar, voy a iniciar una nueva serie que se va a llamar La filosofía y la Biblia, donde no vamos a examinar lo que vamos a examinar en esta serie, la ciencia y la Biblia, porque voy a examinar nada más 3 filosofías con respecto a la creación. Pero después, cuando iniciemos la nueva serie, la ciencia y la filosofía, voy a presentarles a ustedes el mayor número de sistemas de pensamiento que prevalecen en el siglo XX, en Europa, en el Asia, en Estados Unidos, en Norteamérica, en Inglaterra, en Francia, desde Jean-Paul Sartre, Friedrich Nietzsche y todos los grandes pensadores, a la luz de las Sagradas Escrituras. Va a estar tremenda esta serie, y yo le pido a Dios de veras que en el mundo que vivimos podamos formar jóvenes universitarios, inteligentes, profesionistas como muchos de ustedes, que no solamente se paren enfrente de un auditorio y los hagan pedazos, sino que tengan ustedes las armas para poder presentar, como dice en 1 de Pedro capítulo 2, con mansedumbre la esperanza que Dios nos ha dejado. El apóstol Pablo escribió en el Filipenses capítulo 1, estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces el mundo requiere de nosotros preguntas, y esta es nuestra época, amados hermanos. Este es el momento precioso, crítico, crucial del siglo en que vivimos y que vamos a entrar al otro siglo, en el cual vamos nosotros, más que nunca, repito, a tener oportunidades de defender de una forma científica, filosófica, antropológica y desde el punto de vista que la gente quiera. Aquí hay respuestas en las Sagradas Escrituras. Vamos a leer 3 pasajes en esta noche para sentar nuestras bases de nuestro estudio. El primero lo encontramos en el libro de los Proverbios, capítulo 19. Versículo 27. Dice Proverbios 19, 27, cesa, hijo mío,
de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Aquí esto que estamos leyendo fue escrito hace 3000 años, 1000 años antes de Cristo, hace 3000 años de nuestra época. Y la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos alerta de que tengamos cuidado de oír demasiado, de leer demasiados libros de esos que venden en Sanborns y en otras librerías, y de comenzar a escuchar enseñanzas que nos pueden mover o hacer divagar de la enseñanza que Dios tiene para nosotros. La Biblia no nos prohíbe que leamos a Platón, ni a Demóstenes, ni a Sócrates, ni a Plino, ni a Parménides, etcétera, etcétera. Pero la Biblia sí nos advierte, lo vamos a ver a continuación con los otros dos pasajes, que cuando yo me acerque a leer a Platón, cuando me acerque a leer a Oscar Wilde, cuando me acerque a leer a William Shakespeare, venga a estudiar los libros de Platón con el filtro de la Biblia. Que me ponga unos lentes especiales y que con estos lentes, que es la palabra de Dios, pueda filtrar la información para que esta información no me haga daño. Ahora, si yo vengo y me meto a estudiar la carrera de filosofía y letras y no soy un cristiano maduro, me voy a perder muchos años divagando en las razones de los grandes filósofos, y hasta que las razones de Dios sean más poderosas que las que me dan los filósofos griegos, mi mente divagará, se perderá, andará por otros lados y comenzaré a hacerle más caso a Platón que al apóstol Pablo o al apóstol San Juan. Esto es lo que quiere decir lo que acabamos de leer. El otro pasaje está en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Espero que todos sepan de memoria este versículo porque es muy importante memorizarlo. Mirad que nadie los engañe por medio de ¿qué? Filosofías. La Biblia nos advierte que las filosofías del mundo nos pueden engañar. Esta es la razón por las cuales vamos a exponer estas filosofías. Esta es la razón por la cual las vamos a desnudar. Vamos a ventanearlas, vamos a abrir realmente y a revelar lo que se encuentra detrás de los pensamientos de estos disque grandes pensadores del siglo XX. Cuídense, dice la Biblia, porque pueden ser engañados por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, no solamente podemos divagar si leemos más libros del mundo que la palabra de Dios, sino que también podemos ser engañados. Y aquí la palabra en el original griego significa salirse del camino. Miren que algún sistema de pensamiento que no provenga de la Biblia los saque fuera del camino de Jesucristo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos quiere alertar en esta noche. Y es muy fácil, repito, si no tienes fundamentos sólidos en la palabra de Dios, de desviarte del camino de la verdad. Y en tercer y último lugar, la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 5. Dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, del 3 al 5, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas o saludables también palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, número 1, está envanecido. 2, nada sabe. 3, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de 4, hombres corruptos de entendimiento, y 5, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Y así es cuando nosotros encontramos en el siglo XX este tipo de personas que están descritas hace 2000 años en la Biblia y que ocupan las pantallas de la televisión, las pantallas cinematográficas, las portadas de los principales libros, hombres que son homosexuales anunciando y dando consejos como Walter Mercado al presidente Clinton y a la gente, a las amas de casa, otra señora que es bruja y que es la consejera de la esposa de un presidente, y por todo el mundo encontramos de qué forma estos hombres envanecidos, ignorantes, deliran, dice la Biblia, es como si tuvieran un
5 cartuchos de marihuana que se hayan fumado y comienzan a hablar incoherencias y cosas tan tontas que los ovnis y que esto y el otro y que por allí y por allá y la teoría protoplasmática y la filosofía de la dianética y de la cienciología y del control mental y del vudú yoga y de todas estas cosas y todas estas filosofías y pensamientos traídos todos ellos a la luz de la palabra de Dios, entonces descubrimos verdaderamente cuán engañados y qué tontos éramos, porque no podíamos discernir la verdad del error, la luz de las tinieblas. Si no tuviéramos la Biblia, como un capitán en un barco no tiene una carta de navegación y como un piloto no trae instrumentos en el aire, perderíamos totalmente el rumbo. Por eso, dice el apóstol Pedro, haríamos bien en estar atentos a la Biblia como si estuviéramos viviendo ¿en dónde? En un lugar oscuro. La Biblia dice que de todos los libros del mundo, los millones de pensadores, de escritores y dramaturgos y novelistas y filósofos de todas las bibliotecas que llenan los billones de volúmenes de literatura y filosofía, ninguno de ellos contiene la verdad más que este santo libro. Imagínense nada más que tenemos en nuestra mano el único libro de los millones de libros que existen, el único libro que nos está diciendo la única verdad total y absoluta de quiénes somos nosotros, de dónde venimos y a dónde nos dirigimos. Y además, quién es Dios y quiénes son los seres humanos. Fuera de la Biblia, cualquier otro concepto de la naturaleza humana, de los componentes del universo, de la creación del universo y del futuro del universo, son de carácter filosófico, especulativo, hipotético, sin ningún valor. Cualquier información que no provenga de la Biblia de Jesucristo y de Dios es una perversión del carácter de Dios. Como estos últimos libros que salieron en los últimos años, El caballo de Troya. Háganme el favor de José Benítez, el español que no sé cuánta marihuana se fuma a diario, pero ha llegado a la locura ya en las últimas cosas que se está declarando. Y ahí la gente leyendo los libros y habla de Cristo y habla, pero es una persona que pervierte el carácter de Cristo, pervierte la Biblia y pervierte las enseñanzas, porque lo que él volcó en sus novelas no es la Biblia, sino su punto de vista novelístico de la persona del Hijo de Dios y de los apóstoles que le siguieron. ¿Cuáles son las principales filosofías que han moldeado la mente de tus maestros, la mente de tu socio ingeniero, del doctor, el ginecólogo que vas, del pediatra como el que íbamos? Nos dijo, me acuerdo cuando íbamos a Calepcito, que el hoyito que tenía aquí atrás bajando el coxis en la pompa era porque le cortaron la cola. Dice, esa es la seña de que antes veníamos del chango. Ya ven que tenemos aquí un hoyito acá hacia al comenzar el coxis. Dice, ahí estaba la cola. Bueno, las carcajadas que mi esposa nos dimos resonaron hasta el elevador, ¿no? Y después ya tuvimos oportunidad. Pero una persona que me reservo su nombre y todo, pero inteligentísimo y graduado y 5 títulos y doctorado en esto y doctorado en aquello y director de este hospital famosísimo en México y todo. Pero les vuelvo a repetir, todos ellos en dónde fueron moldeados. O sea, ¿de dónde sacaron esa información? De algún lado. De sus aulas, de su educación académica, de los maestros que tuvieron y los libros que han leído. Entonces, todo lo que tú sabes, el concepto que tú tienes y como tú piensas del universo, ¿de dónde lo sacaste? Lo sacaste, no naciste con este concepto, lo aprendiste y lo aprendiste mal, desgraciadamente. Por eso dice en 1 de Pedro que Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dios nos sacó de un tipo de vida hueca y vana que no tenía ningún fundamento. Y nuestros padres, muy lindos y los amamos, y mi padre, ¿verdad?, con todo lo que le amé y ya, ojalá esté en la presencia del Señor, no necesariamente me enseñó la verdad. Porque él, no me acuerdo jamás en la casa que hayamos leído la Biblia, y aunque tu mamá fue muy linda y tu abuelita, no necesariamente tienes que perpetuar lo que te enseñaron. Porque hay personas que dicen, bueno, mire hermano, es que mi abuelita me enseñó esto, y si yo creo otra cosa, siento que traiciono a mi abuelita. Imagínense nada más qué forma y qué lógica elemental para poder perder en la vida. Hay personas que dicen eso, si yo cambio y comienzo a pensar de otra forma, siento que voy a traicionar a mi mamá, porque me enseñó esto, o a mi papá, o a mi tío que es arzobispo, o a mi tía que es monjita, o a mi hermano que es cura, o a aquel que es jesuita, o a aquel que es ateo. Y se siente la gente que si cambia su manera de pensar, traiciona a las otras personas. Pues en lugar de traicionar a las otras personas, la Biblia dice que traicionas a Dios. Entonces tú tienes que llegar a un punto en el que tienes que decidir
Si vas a creer solamente porque te vas a sentir que traicionas a los que te lo enseñaron, o vas a creer porque estás convencido que es la verdad. Y escucha esto, si a mí me enseñaron mal, yo tengo la responsabilidad de no perpetuar la mentira con mis hijos. Entonces vienen mis hijos y mis nietos, y si hasta mí llegó la información equivocada o la religión equivocada, yo tengo la responsabilidad delante de Dios. Si conozco la luz, de transmitirles a mis hijos y a mis nietos y a mis bisnietos la verdad. Porque si dices, tengo miedo de traicionar a tus hijos, tú vas a traicionar y vas a cometer el error que tal vez ustedes no cometieron. Tus padres sinceramente estaban equivocados y te transmitieron algo que tal vez estaba equivocado, pero tú sabiéndolo y conociéndolo y transmitiéndolo equivocadamente a tus hijos, te vuelves en un traidor a la luz. 3 principales filosofías sobresalen en este siglo, principalmente, que han moldeado las mentes de nuestros maestros, de nuestros filósofos, acerca de la creación del universo. Vamos a abarcar estas 3 filosofías porque son las 3 que están relacionadas con nuestra serie de la ciencia y la Biblia. La primera es la filosofía del materialismo, así se llama, el materialismo. La segunda es el panteísmo y la tercera es el teísmo, que es la que nosotros abrazamos y que es la filosofía cristiana, el teísmo o el creer que Dios hizo de la nada el universo. Vamos a comenzar en primer lugar a explicar estos términos. El materialista cree que todo proviene de la materia. En el latín se dice ex materia, ex de la materia. Eso es lo que cree el materialista. Vamos a ver que el materialista cree que la mente es todo y que todo proviene de la mente y que no son más que jugos químicos y líquidos químicos el pensamiento. Y bueno, el punto de vista materialista, ¿verdad?, raya en la insanidad mental. El panteísmo cree que todo es Dios. El micrófono es Dios, esto es Dios, y esta es la filosofía que han abrazado los gurús. Todos los filósofos del Oriente, los gurús, los ramayanas, los hindúes, todos ellos han traído al Occidente la filosofía del panteísmo. Si tú practicaste el yoga, o ibas a Chapultepec, o practicaste la meditación trascendental, o tomaste clases de yoga, te enseñaron que todo es Dios, que tú tienes a Dios, que todos somos dioses, y que hay que descubrir la divinidad dentro de nosotros. Y en tercer lugar, el teísmo, que enseña ex nihilo, que de la nada proviene todo, como lo creemos en la palabra de Dios. Vamos pues a comenzar con el materialismo. El materialismo, o la perspectiva materialista de la creación, contiene la siguiente proposición. Los materialistas creen que la materia es eterna. Básicamente, que la energía física, la materia es eterna. Dicen que siempre ha existido, por lo que siempre existirá. El físico de tu universidad, si pertenece al materialismo, te va a decir lo siguiente: la energía no puede ser creada ni destruida, y este postulado pertenece a la primera ley de las termodinámicas. Como conclusión, tiene que ser verdad. El materialista aplica este principio de las leyes de las termodinámicas al universo y concluye que todo es eterno. La Biblia, en contraste, en Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12, nos muestra totalmente lo contrario. Dice Hebreos 1 del 10 al 12, y tú, oh Señor, en el principio, la Biblia enseña que hubo un principio de la materia, fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. La Biblia, al contrario de la filosofía materialista, enseña que hubo un principio y habrá un final. Lo vamos a ver en el argumento cosmológico, teleológico y ontológico a continuación. Hay un principio, hay un final. No es cierto que la materia siempre ha existido, no es cierto que la materia siempre existirá. La materia que nosotros vemos, el mundo y las cosas serán deshechas por el fuego en el día del Señor en un tiempo futuro. Ahora bien, dentro del materialismo hay 2 subdivisiones: el platonismo y el ateísmo. Por ejemplo, Platón dijo lo siguiente: la materia no tiene forma, es un caos y Dios es el formador, o el demiurgos. Así consideraba Platón su filosofía. La materia, según Platón, o la creación, significa
formación y no algo, como dice la Biblia, que ha salido de la nada. Dios es el arquitecto del universo físico, pero no la fuente y el origen de todas las cosas, afirmaba en sus escritos Platón. Y la otra subdivisión del materialismo son los ateos. La materia es eterna y se formó sola. Esta es la segunda opinión del materialismo. Un ateo, la palabra a es un sufijo que significa sin, teos, Dios. Ateo significa sin Dios, que no tiene a Dios. El agnóstico, al contrario del ateo, dice que no sabe si existe Dios. Es una posición filosófica más honrada, el de un agnóstico. Pero cuando llega un ateo y te dice, yo no tengo a Dios, no creo que exista algo que trascienda la materia, ni algo que trascienda el pensamiento, ni la fuerza física, ni el universo, en ese momento el ateo se condena con sus propias palabras. En los debates que podamos tener con ateos, son las personas más ridiculizadas porque los argumentos en contra del ateísmo son más racionales que su racionalización de que no existe Dios, pero no me voy a detener ahorita, vamos a ver más adelante el ateísmo. Para el ateo, aún la mente humana viene de la materia. Fíjense lo que le estoy diciendo. Si tú le dices a un ateo, bueno, si usted no cree en Dios, entonces mis pensamientos ¿de qué son obra? Y dice el ateo, tus pensamientos no son más que un montón de reacciones químicas del cerebro que se formaron porque fue la materia la que formó los pensamientos. Fíjense la línea irracional, incoherente de la filosofía atea. El astrónomo ateo materialista más reconocido en nuestro siglo XX, Carlos Sagan, dijo hace 2 semanas en la revista Astronomy de Estados Unidos, el cosmos es todo lo que ha sido y lo que será. El filósofo ateo comunista Carlos Marx escribió en el libro Marx y Engels en Religión. Marx dijo, la mente no creó la materia creó la mente. Este es el hombre que todavía quieren algunos en Rusia continuar siguiendo. Entonces, el ateo materialista, si tú le preguntas cuál es la explicación, señor Marx, señor Sagan, del universo, la fórmula de los ateos es la siguiente: materia, más tiempo, más chance, más leyes naturales, como la selección natural, lo explica todo. Ningún creador inteligente, te dice un ateo, se necesita para lo que existe. En otras palabras, el ateísmo postula que los pensamientos humanos son solo una reacción química del cerebro y el ser humano es igual a la materia, a los animales y a los árboles. En segundo lugar tenemos el panteísmo. Dios es todo, Dios está en todo, todo es Dios. El panteísmo dice que todo está en la mente. El materialista clama que todo es de la materia, el panteísta dice que todo es de la mente. Y en el panteísmo existe el panteísmo absoluto y el panteísmo no absoluto. La persona que cree en el panteísmo absoluto, como los gurús, dicen que solo la mente, o tal vez el espíritu, dicen ellos, aunque no lo conocen, existe, pero no la materia. La materia, escuchen esto, es una ilusión. O sea, no existe nada realmente, es una ilusión la que nosotros estamos viendo. Si tú le dices a un panteísta, a un gurú, y si usted se mira en el espejo, ¿a quién está viendo? Dice, lo que yo estoy viendo es una ilusión de lo que podía haber visto, pero como no lo pude ver, lo creé, y como en mi imaginación no existía, estoy creando en mi imaginación la ilusión óptica enfrente de mí. ¿Entendieron algo? Si lo que les acabo de decir, algunos lo pueden escribir después que oigan el cassette, ¿verdad? Los que tienen el cassette. Si tú escribes esto que te acabo de decir, son las palabras del gurú Maharaji. Y si tú lees todo esto que acabo de postular ahorita, te das cuenta que es un enredo. Ni la ensalada del chef dice tantas incoherencias. Los panteístas no absolutos creen que Dios está en todo y la materia es todo, o sea, no separan a la materia de Dios. La Biblia dice, en el principio Dios creó el universo, Dios creó. Dios está aquí, aquí está la materia. No es cierto que Dios es la materia, ni que la materia sea Dios. Dios es un ser separado de la creación. La creación proviene de Dios, la creación no es eterna, Dios sí es eterno. La creación no es infinita, Dios sí es infinito. Es muy diferente el ser inteligente, supremo, cósmico, creador de los cielos y la tierra, de la creación que Él pudo traer enfrente de nuestros ojos. El panteísta niega todo esto. Y en tercer lugar, tenemos al teísmo o ex nihilo, que es lo que creemos nosotros. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esta es la filosofía, la perspectiva
la enseñanza, la postulación, las premisas de nuestra fe cristiana. Todo el pensamiento judeo-cristiano basa la creación de la nada. Lo que vemos surgió de la nada. No es cierto que siempre ha existido, hubo un principio, y si hubo un principio, tendrá que haber un final. En el libro de los Hechos, el apóstol Pablo les quiso explicar esto a los atenienses. Recuerden ustedes que hace 2000 años la cuna de la filosofía y del pensamiento tenía su centro en Grecia. Y ahí Pablo se acercó al Areópago y les dijo en el versículo 24 al 28, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Aquí Pablo les explica a los griegos quién es Dios. Y lo primero que Pablo les presenta a los griegos es la creación. El Dios que creó. Ahí comienza Pablo su sermón. Que Dios, el Dios de la Biblia, el que envió a Jesucristo, que acababa de morir en una cruz, es el Dios que hizo todas las cosas. Y en Él está la razón de nuestra existencia. En Él somos, por Él respiramos, por Él vivimos, por Él somos materia, pero también espíritu y también alma. Y este Dios, les dice Pablo, los poetas griegos hablaban de este Dios que enviaría al Mesías. O sea, el apóstol Pablo leía a los poetas de su tiempo para poder hablar con ellos y decirles, al hablar con ellos, como dijo Platón, como dijo Sócrates, como dijo fulano de tal, para que la gente no crea que nada más conoces la Biblia y no tienes una cultura general del punto filosófico de la creación. Muy bien, entonces vamos pues a continuación a ver los argumentos que vamos a presentarles a ustedes acerca de la creación. Amados hermanos en el Señor Jesucristo, los cristianos tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer creíble lo inteligible. En otras palabras, si yo voy a una universidad o a un auditorio y tú estás en tu escuela y te presentas, tenemos la obligación de presentar argumentos lógicos, argumentos racionales. Nunca el mensaje cristiano se presenta así. Pues tienen que creerlo o es dogma de fe. Y si no lo creen, se condenan. A la gente le tienes que presentar evidencias lógicas, racionales, para que aquí adentro les haga un clic en la mente y comiencen a entender que realmente es lógico lo que les estás predicando, que tiene mucho sentido común, que es bastante racional y que necesitan un Salvador. Por eso el cristianismo no está basado en dogmas ni en liturgias, sino está basado en evidencias que Dios nos ha querido dejar a través de las Sagradas Escrituras. El gran teólogo Agustín de Hipona dijo en los primeros siglos, primero cree, después comprende. Vemos a continuación entonces 4 argumentos lógicos, racionales de la creación. El argumento cosmológico, el argumento ontológico, el teleológico y el argumento moral. Vamos con el primero, el argumento cosmológico. Tú vas a llegar a tu escuela, vas a tener una reunión, una cena con doctores y con profesionistas ahí en tu casa y les vas a demostrar el argumento cosmológico que tiene que existir una causa infinita para el universo creado de Dios. Número 1. En el argumento cosmológico se presentan las causas infinitas. 2. En el argumento ontológico vamos a demostrar que existe una causa que está sustentando lo que existe. Y al demostrárselas lógicamente, tienen que comenzar a acercarse que esa causa siempre los llevaremos al Dios de la Biblia. En el argumento teleológico les vamos a demostrar que existe una causa no solamente infinita, no solamente racional, sino también inteligente para todas las cosas que existen. Y en cuarto lugar, con el argumento moral, les vamos a demostrar que existe un legislador moral. Una vez un ateo me dijo, yo no creo en Dios, y le dije solamente esto. ¿Usted cree en el mal y en el bien? Sí. Bueno, si hay un mal, hay un bien. Si hay un bien, hay un mal. Sí me contestó. Yo le dije entonces, ¿desde qué punto de vista y quién es el que rige o el que le dice que es el mal?
Ah, me dice, pues yo solo. Bueno, le dije, si usted es su propio legislador de su propia moral, fíjese que aquí hay países en el mundo en que se comen a las personas y para ellos es bien comerse a las personas, los caníbales, y en otros países prohíben comerse a las personas, en un país prohíben las drogas, en el otro lo autorizan, en un país permiten la homosexualidad, en otro lo permiten. Entonces, ¿quién es, si existe el bien y el mal, el que nos diga qué es el bien y qué es el mal? No podemos ser nosotros, porque la perspectiva que tenemos de todo lo que nos rodea está distorsionado, demostrándoselo con los diferentes puntos de vista respecto al bien y al mal. Entonces el ateo me contestó, bueno, entonces, ¿quién es el legislador? Eso contéstemelo usted, le pregunté. Pues Dios. Si no hubiera alguien que nos dijera, esto es bueno y esto es malo, mi perspectiva del bien y el mal, cada quien tendría su propia perspectiva y sería este mundo un caos, sería una anarquía, porque no habría leyes que dijeran, basamos el bien en esto, basamos el mal en esto, porque cada quien tiene un punto diferente del bien y del mal. Vamos a comenzar con el cosmológico. Existe una causa infinita. Este argumento se llama de efecto y de causa. Y el razonamiento está basado en 3 proposiciones. Número 1, todo efecto tiene una causa. 2, el universo es un efecto. 3, el universo tiene que tener una causa. Hasta ahí no hay nadie que te diga no es cierto. Ahora bien, si el universo tuvo un comienzo, tiene que haber tenido un creador, porque nunca se ha demostrado científicamente que la materia surge de la nada, que una rana se crea a través de X años, o que un mapache, que una jirafa con su cuello largo, un caballo con la resistencia a un camello, un hipopótamo, y más un ser humano formado en el vientre de una mujer. Nunca se ha podido demostrar eso. La nada no puede ser la causa de algo. Y si el algo existe, tiene que tener un quién, de quien haya traído eso a la existencia. Este es el argumento cosmológico. 2, el ontológico. El ontológico demuestra que tiene que haber una causa que gobierne y sustente el universo. Que los planetas no se salgan de su órbita, que los átomos mantengan su cohesión, que el oxígeno que respiramos sea siempre equilibrado con tanto de hidrógeno, que todo hay un balance entre el mar y la tierra. Todo está equilibrado, hay un orden y hay un diseño. El argumento ontológico se basa en 3 proposiciones. Número 1, Dios es por definición un ser necesario. 2, un ser necesario es uno que no puede no existir, porque si no existiera no sería necesario, pero si existe es porque es necesario, y si es necesario es porque la creación no puede subsistir innecesariamente en un ser que no es necesario. ¿Lo repito? Bueno, yo sé que traen la parabólica en esta noche. Así que en tercer lugar, un ser necesario tiene que existir. El argumento ontológico comienza con la idea de un ser necesario y les voy a demostrar cómo. Una vez en la noche pasaron 2 personas por un jardín y vieron que en el jardín había mala hierba y la segunda noche que pasaron no había mala hierba y el jardín estaba cuidado y limpio. Entonces esta persona le dijo a su amigo, oye, tiene que haber un jardinero invisible porque no lo vemos, pero lo que sí vemos es que este jardín permanece siendo cuidado y tiene que haber a fuerza alguien, aunque no lo veamos, que está cuidando este jardín. Sin un jardinero, el jardín no estaría bien cuidado. Como conclusión, el universo es este jardín bien cuidado. Hay un orden, hay un diseño en todo lo que existe. La pregunta es, ¿quién lo ordenó? ¿Quién lo diseñó? ¿Y quién lo sostiene? ¿Y quién lo sigue cuidando? Nadie podría concluir más que el jardinero invisible. Esta lógica elemental y esta racionalización es absolutamente indebatible. Cualquiera que diga no existe Dios, remóntalo al orden y al universo que existe a nuestro alrededor y muéstrale que así como es imposible deducir y concluir que un jardín bien cuidado no está alguien detrás de él, aunque tú no lo veas, no puedes concluir y decir que el orden y el diseño y el sustento del universo es el resultado de la nada y del accidente. Es imposible racionalmente, filosóficamente hablando. En tercer lugar tenemos el argumento teleológico, o sea, existe una causa inteligente. La palabra teleológico, la palabra teleos, es la palabra que significa diseño o propósito. Y este argumento, al igual que el cosmológico, razona igual, de efecto a causa. Mientras que el argumento cosmológico razona de un efecto finito o dependiente, este argumento, el teleológico, es y demuestra un razonamiento de un efecto con un diseño y con un propósito. Y estos son los puntos de este razonamiento. Número 1, todo diseño inteligente, un reloj, tiene que tener un diseñador inteligente. 2, el mundo manifiesta y el universo que nos rodea un diseño inteligente o no inteligente. Inteligente.
23. Por lo tanto, si hay un diseño inteligente a nuestro alrededor, tiene que existir un diseñador inteligente de su diseño. Porque lo inteligente tiene que surgir de una inteligencia superior. Porque lo que ha sido inteligentemente diseñado por algo superior, lo superior tiene que ser de una inteligencia que no puede medirse inteligentemente desde el orden finito. Si un salvaje va por el desierto y encuentra un reloj con las manecillas perfectamente dando la vuelta y cronológicamente perfecto y exacto, tiene que concluir el salvaje, aunque no haya ido a la universidad ni a la primaria. Esto fue creado por alguien. Las arenas del desierto no formaron las manecillas ni algo inteligente. Si me encuentro el motor de un Volkswagen en el desierto, no puedo creer que las arenas del desierto metieron la manguera al distribuidor y la bomba de la gasolina y todas esas cosas y por accidente se puso todo junto. No, mi conclusión lógica es, tiene que haber alguien que lo diseñó. Nada, ningún diseño inteligente surge ni ha surgido de la nada. Y cuando nosotros observamos lo que nos rodea y el diseño que existe inteligente, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento la obra de sus manos. Salmo 19 del 1 al 2. La creación y todas las cosas que de Dios se conocen nos es manifiesto porque las cosas invisibles de Él se hacen visibles a través de la creación, siendo entendidas, comprendidas, siendo racionalizadas por medio de las cosas hechas, de manera que no tienen excusa. Romanos 1, 19 y 20. Nadie puede ver el universo y decir se hizo solo. Nadie puede ver el sol que se mete y se sale, el cálculo de oxígeno, el cálculo de calor, la cercanía del sol con la tierra, la distancia de la tierra, la inclinación de la tierra sobre su eje. Todas las cosas están perfectamente diseñadas. Ateos, cabezones. Hace algunos años un ateo materialista llamado, muy famoso, David Hume, H-U-M-E, enseñaba que el universo era el resultado de un accidente. Y dentro de las leyes de las probabilidades vino un hombre ateo también, esto es de circo, que se llamaba Sir Fred Hoyle. Y entonces, después de que David Hume, o sea, los dos eran ateos, pero uno era ateo materialista y el otro era un ateo honesto. Y cuando oyó que David Hume dijo que todo surgió por accidente, este ateo científico se puso a hacer un cálculo dentro de lo que se llama la ley de las probabilidades y calculó lo siguiente, que para que el chance de que una sola célula, pueda ser el resultado de un accidente o de químicos no vivientes es 10 elevado a 4 millones de potencia. Es como decir que un Boeing 747 se formó de un tornado en un taller mecánico. O también que un motor de Volkswagen se formó accidentalmente en las arenas de un desierto, o que un diccionario Larousse se puso en orden cuando estuvo destruido bajo un ventilador. O que la explosión en una imprenta produjo la enciclopedia británica. Así es el cálculo de las probabilidades de un ateo que dice que somos el resultado de un accidente. Demuestra que está envanecido, que dijo Pablo, nada sabe, delira, está loco, privado de la verdad, al manicomio. Y finalmente tenemos el más fuerte de todos, que es el argumento moral. Al igual que el argumento cosmológico y teleológico para la existencia de Dios, también este argumento razona de efecto a causa. Solo que en este caso del argumento moral, el efecto es una ley moral, en lugar de un ser dependiente de un diseño inteligente. El argumento moral tiene 3 proposiciones y va como sigue. Número 1, toda norma moral, o toda receta moral, como le quieras llamar, o toda prescripción moral, tiene que tener un dador moral. 2, si existe una ley moral, tiene que haber un legislador moral también. Y número 3, toda legislación moral necesita a un legislador. Pero podría alguien preguntar, ¿por qué estas leyes morales, en primer lugar, no pueden ser meramente humanas y subjetivas en su origen? O sea, ¿por qué nosotros no podemos ser los dadores de la ley moral que existe en el universo? Por 2 razones profundísimas. Número 1, porque el dador moral tiene que estar más allá de los seres humanos, porque nosotros tenemos conflictos en nuestros deseos, en nuestras opiniones acerca de la moral. Por ejemplo, yo sé que debo amar a los demás, pero muchas veces yo no siento amar a los demás. Y aunque yo no sienta amar a los demás, la Biblia me manda, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando dice en Efesios 5:25, maridos, amar a vuestras mujeres, no dice Cristo, cuando sientas amarla, ámala. Nos dice, ámala uniforme y continuamente. Esto quiere decir lo siguiente,
que nuestras emociones pululan, suben y bajan. Hay veces que me siento muy enamorado y hay flores, lo que tú quieras, y ahí sientes que bajas un pico y ya está, ¡ay, ya me cayó gorda! Y otra vez vas para arriba, y tenemos épocas en que nuestros sentimientos y nuestras emociones no pueden, es imposible, humanamente hablando, que se mantengan estables, porque somos humanos, pululamos arriba y abajo. Depresiones y nos vamos para arriba y caemos y estamos así. Si nosotros somos seres que estamos sube y baja en nuestras emociones, cuando estemos arriba decimos esto es bueno, cuando estemos abajo, ¿cómo juzgamos lo que decimos cuando estábamos arriba? ¿Me entienden? Entonces, cuando Cristo nos dice, ama a tu esposa, Cristo dice, no tiene que ver con las emociones, ni si lo sientes, ni si no lo sientes, es una obligación moral. Así es. Te caiga gorda, no te caiga, amaneciste mala, no amaneciste malas, ámala. Que no tengo ganas ahora, sacrifícate. Es una decisión de la voluntad, no de los sentimientos. En otras palabras, una persona me dice, bueno, fíjate, hermano, yo no puedo cambiar, soy como mi padre era secote, mi padre era duro conmigo, yo así por eso soy duro con mi esposa y soy secote con mis hijos. Yo le digo, pues cámbiame, me dice, no puedo, no puedes decir eso porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si este muchacho sigue diciendo es que así mi padre fue y por eso soy tan amargada y por eso soy tan secota y por eso soy así con mis hijos porque mi madre fue así y le decían Juana la loca a mi mamá y a mi tío el chupacabras y yo y bla 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 bla, pues si mi tío fue así, así te criaron, cambia, no puedo, no es cierto, es una decisión de cambiar. No puedo dejar el cigarro, no es cierto. No puedo dejar la pornografía, no es cierto. Todo lo que tengamos enfrente en nuestra mente lo podemos lograr. Si le dices a una montaña, pásate y échate al mar, con la fe todo es posible. No puedes sin Cristo, sí es cierto, pero con Él todo es posible. Vean la diferencia. ¿A qué vino nuestra vida? Dice Romanos 8, 3 y 4, lo que era imposible para la ley por cuanto era imposible para la carne. Dios envía a su Hijo en forma de carne y condena al pecado en la carne. Lo que no podíamos hacer sin Cristo, viene Cristo a nuestras vidas, invade el mundo invisible y el mundo terrenal para capacitarnos y hacer la ley de Dios. Juan 15, 5, separados de mí, no vas a poder dejar ni el cigarro, ni la pornografía, ni el amante, ni ser buen hombre, ni cambiar de carácter, no hay nada. Repito, esta imposibilidad es la que nos impide y nos detiene para que nosotros legislemos la ley. Por esta razón, número 1, dice Romanos 3:23, todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Jeremías 17:9, el corazón es perverso y engañoso más que todas las cosas. Por eso no podemos nosotros ser los jueces de la humanidad ni los dadores de la ley. Imagínense vivir en los tiempos de los nazis, cuando Hitler mandó a matar a más de 6 millones de personas. Y número 2, la ley moral está más allá de todos nosotros porque siempre nuestra tendencia es hacer el mal. El bien y el mal nunca podrán ser medidos a través de nuestra imperfección, porque todos nuestros conceptos al respecto estarían distorsionados. Ya les dije hace unos momentos, en algunos países está legalizada la droga, en otros se permite el aborto y la homosexualidad. Hay tribus donde permiten comerse a los seres humanos. Los nazis asesinaron en ese tiempo, en el tiempo de ellos, desde el 40 hasta el 45, en esos 5 años, a 6 millones de judíos o más, porque durante ese tiempo en el que los nazis prevalecieron en Alemania, ellos en su mente concluyeron, aceptaron la filosofía y la idea de que los judíos no eran humanos, eran ratones. Y en esa época, ¿qué hicieron ellos? Legislar la moral. ¿Pero cómo la legislaron? Equivocadamente, de acuerdo a su perspectiva enferma mental. ¿Se dan cuenta? Hace 2000 años los césares romanos mandaron decretar por todo el imperio romano, ordenar que cuando la gente venga ante el César, se paren y le diga, salve César, tú eres el curios en griego, tú eres el Señor. Y en ese momento los césares se hicieron dioses y prevaleció en el mundo romano millones de personas, menos en los cristianos, de que no era cierto, aunque todo el mundo estaba en contra de ellos, ellos estaban en contra del mundo. Y así será siempre en la vida cristiana. El mundo, la escuela, la televisión, y verás en los anuncios, sexo seguro, use condón. ¡No es cierto! Es un engaño y la campaña del diablo. Los condones filtran el microvirus del SIDA el 45% de las veces, demostrado científicamente. Pero es una mentira. Fume cigarros Marlboro. ¿Ya saben ustedes que se murió el vaquero de los Marlboro? Hace 2 meses, ¿y saben de qué se murió? De enfisema pulmonar. Tan, 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 tan. Y en su caballo, Marlboro, un hombre varonil, vestido vaquero, en un caballo, y todos ahí en la televisión. Póngame Marlboro. Y el vaquero se muere de enfisema pulmonar. ¿Por qué? Porque el diablo está distribuyendo a nuestro alrededor
filosofías, sistemas de pensamiento mentirosos. Él es el padre de la mentira. Estamos rodeados de mentiras. Todo está camuflajeado, todo está disfrazado. El mundo entero, 1 Juan 5:18, está debajo del maligno. Pero ustedes son luz en el Señor. Y la luz todo lo manifiesta. Y tenemos que conocer cómo piensa el mundo, cómo piensan mis maestros, para enfrentárnoslos, para debatirlos, para acabar y arrebatar todo pensamiento y llevarlo cautivo a Cristo Jesús. Esta es nuestra tarea. Por eso la iglesia en este siglo ha estado pisoteada, pero es el momento en que, como el Señor viene, el enemigo como un río, estamos levantando bandera contra el diablo. Y no solamente en liberación, también intelectual y también mentalmente, y en todas las áreas Dios va a levantar un ejército como jamás lo había levantado en estos tiempos. Y finalmente quiero acabar con la última pregunta. ¿Pueden todos estos argumentos filosóficos, así iniciamos al principio, probar que Dios existe? Ya sé que una persona reciba a Cristo. Los argumentos racionales ofrecen pruebas, pero no necesariamente convencen a una persona incrédula. Los argumentos pueden ser objetivamente correctos, pero no siempre convincentemente subjetivos. Aquí está la diferencia entre lo objetivo y lo subjetivo. La razón es porque todos los argumentos filosóficos que podamos exponer están dirigidos a la mente, pero no pueden cambiar la voluntad más el Espíritu Santo. Dice un proverbio chino, una sola persona puede llevar un caballo al río, pero entre 100 no lo hacen beber. En otras palabras, te llevamos al río a través de los argumentos. Los argumentos traen a la gente al agua y te mostramos la cruz, te mostramos la racionalidad de la Escritura, la inteligencia de la palabra de Dios, pero tú en esta noche, a pesar de que puedas tener 1000 más argumentos, si tú no quieres, porque no te da la real gana, aunque se te aparezca San Gabriel en este momento, si tú no quieres creer, escúchame lo que te voy a decir, ni Dios mismo te puede forzar a creer. Es una decisión que determinará todo el destino de tu alma y de tu espíritu en el cielo o en el infierno. En Juan 16:8, Cristo dijo que cuando el Espíritu viniera, Él convencería de qué cosa, de pecado. Estos argumentos que vamos a estar los martes exponiendo serán para poder presentarte evidencias racionales si tú estabas buscando algo coherente y lógico en tu vida. Pero repito, si no usamos la palabra de Dios combinado con esto, porque el Espíritu Santo usa la Biblia, nada más. Si no es la Biblia la que se abre y la que se lee, no puede haber convicción de pecado. Y aquí debemos recordar también, ¿verdad?, que el simple hecho de que alguien diga, bueno, mire Señor, yo no necesito ser convencido porque siempre he creído en Dios. Déjame decirte algo, la salvación no es suficiente para tu vida con creer solamente en Dios. Porque los demonios, dice Santiago 2:19, también creen y tiemblan. Ningún argumento racional puede llevar a nadie a la salvación, porque solamente el Espíritu Santo lo puede lograr. Dice Romanos 10:9-10, que si confesáramos con nuestra boca que Jesús es el Señor, hasta ahí vamos, cualquiera puede decir ahorita, Jesús es el Señor, intelectualmente, pero dice a continuación, y si creyéramos en el corazón que Dios le resucitó de los muertos, seremos salvos. No basta creer que Jesús es el Señor. Hay mucha gente que dice, Cristo murió en la cruz. Yo sé que Él es el Salvador, pero intelectualmente, hasta que con su corazón, al creer intelectualmente que Él murió en la cruz, le entreguen sus vidas, no eres salvo. Que te quede bien grabado esto. Hasta que tú no le sigas y le entregues tu vida y cambies tu manera de pensar, no puedes ser salvo. El cristianismo no es un paso de fe en la oscuridad, sino es un paso de fe en la luz que nos da muy buenas razones para creer en el Salvador. Dios nos ha dado tantas evidencias que en esta noche nadie tiene excusa si tú rechazas la persona del Salvador en tu vida. Agustín de Hipona escribió este pensamiento. ¿Quién no puede entender que el pensamiento es antes que creer? Nadie cree nada a menos que antes haya pensado que debe ser creído. El creer en sí mismo no es más que pensar o razonar con consentimiento de nuestra propia voluntad. Así pues, yo no creo nada más por creer, sino que recibo razones de Dios. Mi mente es redarguida, mi corazón conmovida, y en la salvación está la mente y el corazón, y entonces recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador.